¿Me escuchan bien? Sí. Entonces dejemos estos 10 minutos. Quedamos con el ejercicio a la mitad, pero en estos 10 minutos para que me hagan cualquier pregunta de los ejercicios que ya pasamos o de la materia en general, o hasta del taller si es de una pregunta general. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, mira, en el ayer habla 35, cuando probáis el A2, A3 y todo eso, un séptimo que le estáis haciendo, sumarle el mismo número, no caché, es que lo estáis elevando, ¿qué? Acá. Ay, le puse una raya. Sí, ahí. Ay, no le puse acá. Ya. Lo que hacemos es que, o sea, se van sumando un séptimo, pero por la forma de las matrices. Lo que hacemos es irlo multiplicando en realidad. Déjame ir al fondo. Para no borrar lo otro, si no lo voy a perder. La tenía por acá. Acá está. Ya, entonces tenemos que A es 1, un séptimo, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, y lo que queremos saber es A a la 35. Entonces, partimos por ver cuánto es A al cuadrado. Yeah. Y multiplicamos A por sí mismo. Si multiplicamos A por A, la misma la voy a escribir al lado porque no es tan fácil, por lo menos para mí, hacerlo de memoria así. Igual uno se confunde de repente, entonces así es mucho más fácil. Lo que hacemos es multiplicarla como matrices. Multiplicamos la fila por la columna, ¿cierto? Entonces, eso era lo que no cachaba. Que estáis multiplicando nomás, eso. Claro, está multiplicando. Y una vez que tienes la multiplicación acá, busca A a la 3, que la multiplicas de nuevo por A, para tener A tercio. Oh, A elevado a 3. ¿Sí? Vale, ya, che, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? No tengo la fecha de los controles y pruebas. Así que tendría que preguntarle a las profes.
Tampoco sé cómo hacer el formato porque no me han dicho todavía cómo van a tomar los controles y las pruebas. Y entonces mientras se terminan de conectar todos, voy a, voy a decirle algunos errores comunes que hubieron en su control. Sí, mira, me dijeron que era a las 4:30. Le voy a revisar porque ya me hicieron dudar. Tienen razón, era a las 5:30. Sí, me equivoqué yo. Porque el miércoles era a las 4:30. Pero como lo cambiamos para el jueves era a las 5:30. Así que terminamos la ayudantía. Ahora que ya están conectados, no les voy a hacer perder el tiempo. Y me voy a mantener conectado para la... Voy a mandar al tiro un mensaje que me voy a mantener conectada para la ayudantía a las 5:30, los que no se pudieron conectar antes. Y los que llegaron tarde ahora por lo mismo también, podemos revisar los ejercicios del principio. Andrés, ¿con control te refieres al taller? Porque no me han llegado controles a mí aún. Ah, ya. Sí, terminando la ayudantía, podemos verlo caso a caso. No estoy hablando aún. ¿Me escuchan ahora? Sí.
Ya, ahí mandé un mensaje por el foro avisando esto mismo para los que no se habían alcanzado a conectar. Igual está casi la mitad del curso conectado ahora. Así que ver si los demás se conectan después y repasamos los mismos ejercicios, así que no tienen para qué quedarse conectados, no voy a ver otros por ahora. Pero sí, si tienen dudas, me pueden ir preguntando después. Ya, entonces son las 5:10 para seguir con el otro módulo. ¿Me escuchan, verdad? Ya, perfecto. Estábamos viendo el 4B. ¿Ustedes ven lo que estoy escribiendo? Yo no lo veo a mí misma. A ver. No, no lo veo. Se fue la transmisión. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Se había caído el iPad. Bien, entonces estábamos viendo la 4B y decía si M... Todavía va llegando gente. Si M es simétrica y tiene inversa, entonces A a la menos 1 también es simétrica. Estamos viendo que la definición de una matriz simétrica es que la traspuesta sea igual a la matriz inicial. Entonces queremos saber si la inversa de A traspuesta es igual a la inversa de A. ¿Bien? Y para eso, lo que tenemos que demostrar es esto que tenemos acá, ¿cierto? Pero también conocemos una propiedad de las matrices, donde A a la menos 1 traspuesta es igual que A traspuesta a la menos 1. Entonces esta propiedad lo hace súper sencillo de demostrar, porque acá lo único que tenemos que hacer es que o sea, en esta parte de acá, el traspuesto puede pasar adentro, por así decirlo, y la inversa hacia afuera. Entonces va a quedar A traspuesto a la menos 1 igual a la menos 1. Y ya sabemos... escribí esto además. Y ya sabemos que A traspuesto es igual a porque es la definición de simétrica de arriba. Entonces esto va a ser igual a la menos 1, que es lo que estaba acá. Y ahí queda nuestra demostración. Quedó un poco desordenado en el papel porque no tenía tanto espacio. Esto es una propiedad solamente. Después lo escribo ordenadito, pero quedó ¿se Ya, hacemos el silencio aún sí. Entonces vamos al 5. Nos piden que mostremos que no existen matrices A y B
cuadradas, dice ahí, es que inclusivo, de orden 2 por 2, tales que AB menos BA sea igual a la identidad de 2 por 2. Entonces una matriz cualquiera A la vamos a definir como AB, CD, y una matriz cualquiera B la vamos a definir como EFGH, donde estos números pueden ser cualquier número real. Entonces, que necesitamos saber cuánto es AB. Si multiplicamos A por B, nos va a quedar el primer término, A por E, más B por G, y eso. Después nos va a quedar A por F, más B por H, acá el tercer término va a quedar C por E, más D por G, y C por F, más D por H. O sea, ahí queda AB. Y después necesitamos saber cuánto es BA. B por A. B por A, voy a escribir A acá, que es más fácil de visualizarlo. Entonces nos va a quedar E por A más F por C esto es una F, E por B más F por D y luego abajo G por A, H por C, luego G por B más H por D. Y la resta de estos dos. Y entonces la resta de estos dos va a quedar A, B por A, va a ser igual. La resta y la suma son término por término. Entonces, tenemos AE, AEBG, sí que he pegado, ¿no? Ahí sí. AE más BG menos EA más FC. Entonces, AE se va con EA. Porque acá son números. Recordemos que estamos dentro de la matriz. Y va a quedar solamente BG menos FC. Luego acá va a quedar algo, y acá va a quedar algo. Acá, esta D, H con esta HD se van porque se están restando. Y acá va a quedar CF menos GB. Me salté esos dos términos porque son innecesarios para saber si se puede llegar a la identidad o no. Para saber si esto puede ser igual, si esto puede ser igual a la identidad, necesitamos que la traza sume 2, porque la traza de una identidad de 2 por 2 suma 2, ¿cierto? La suma de la diagonal y nos da 2. Entonces es necesario que esto más esto, que es la traza de esta matriz resultante, sea 2. Y si sumamos estos dos, BG menos FC más EF menos GB, este término se va con este se va con este, y da 0, que es distinto de 2. Entonces ahí podemos llegar a la conclusión
de que esta matriz resultante no puede ser la identidad. Y terminamos con lo que nos estaban pidiendo en la pregunta 5, que era mostrar que no existen matrices A y B, tal que AB menos BA sea igual a la identidad. ¿Alguna pregunta en esta? ¿Por qué es la resta? ¿En qué parte? A ver, menos feo. No entiendo la pregunta. Acá, ¿por qué la resta en esta parte? Ay, en esta. Mi pregunta es por qué en, en AB menos BA se pone FG menos FC. Y, F. o sea, se pone VG menos FC. ¿Por qué se toma los primeros términos? Se toma solo en AB, se toma el AE y se toma Ah, ya, en esta parte de el acá. primer término de... Sí, ¿Por qué quedó esto? sí. Porque acá en la instrucción nos da que AB menos BA. Entonces nosotros tenemos que restar esta matriz menos esta de acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener este término de acá, AE más BG menos EA más FC. Entonces va a quedar AE menos EA, que es 0, y BG menos FC, que es el término de acá. ¿Entiendes? Se van a restar término a término. Entonces va a quedar este término completo menos este término completo, luego este término menos este menos este de acá, y este menos este. O sea, yo entendí eso, cuál ocupaste, pero lo que no había entendido por qué habían desaparecido, por ejemplo, en el primero VG, porque el VG se El BG se restó mantiene. Ah, sí, pero ¿y el AE por qué se desapareció si se restó con... Ah, no, ya Se restó con EA. entendí. Muchas gracias. Ya entendí, muchas gracias. Ok. Acá igual, para recordar, acá lo podemos restar porque estamos hablando de números, estamos dentro de la matriz. Si estuviéramos como en los primeros ejercicios que estamos trabajando con matrices, no los podríamos restar porque AE no es lo mismo que EA si fuera una matriz, pero acá estamos dentro, entonces son números solamente, son escalares. ¿Qué más tenía una pregunta? Yo, em, en la parte que hiciste que AB menos BA, y solamente hiciste como las puntas porque para compararlo con la identidad, ¿no sería lo mismo compararlo con las otras puntas, pero hacerlo igual a 0? Eh, sí, no. Las otras puntas, si las hacemos igual a 0, ¿Sí? no vamos a llegar a nada porque vamos a tener todas las letras, pues las sumas que se dan acá no se va de ningún término. Pero más que eso, si esta sí nos da 0 y esta también nos da 0, igual tenemos que comprobar que esto pueda dar 1. Porque si esto Ah, no puede dar 1, esta puede ser 0 y esta también 0, y quedaríamos con una matriz nula. O sea que ujú. estas puntas sean 0 no es suficiente para demostrar que no sea la identidad. Y si nos hubiera dado que sí es igual a 2, lo que resolvimos, ¿tendríamos Ajá. que haber hecho bien comprobado lo del 0 o no? No, no es necesario. Ok.
Porque si acá nos da un número distinto de 0 y acá nos da un número distinto de 0, siempre vamos a poder llegar a la identidad. Ya, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿La traza siempre se comprueba con esa diagonal o puedo comprarla con la otra? No entendí. No, la traza es esa diagonal, la diagonal principal. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces a la 6. Si A es esa matriz y le da, bueno, y 2 denota la matriz de identidad de 2 por 2, determine los valores de lambda perteneciente a los reales para los cuales la matriz A menos lambda I no es invertible. Ya, entonces acá tenemos que saber cuándo una matriz no es invertible. ¿Cuándo una matriz no es invertible? Cuando no es cuadrada. Cuando no es cuadrada no es invertible, pero no es el requisito fundamental. Cuando no es simétrica. No, hay matrices que no son simétricas y también pueden ser invertibles. Cuando en la fórmula el denominador es 0. Claro, que es lo que dijeron en el chat cuando el determinante es 0. Eso. Que recordemos que para una matriz de 2 por 2, tenemos A1, A2, A3, A4, escrito de la forma fea, pero bueno. Esto a la menos 1 va a ser igual a 1 a sobre el determinante de la matriz por menos A1, A3, A2, menos A4. Esa va a ser la inversa, ¿verdad? Entonces, cuando no puede tener inversa, es cuando esta parte es 0. Porque se indetermina y ya no podemos calcular la inversa. Entonces, primero tenemos que saber con qué matriz estamos trabajando. Con esta de acá. A menos lambda I va a ser igual a la matriz 1, 2, 1 menos 1 menos lambda la matriz identidad 1, 0, 0, 1. Entonces esto va a quedar igual a 1, 2, 1 menos 1 menos matriz lambda 0, 0, lambda. Y si restamos estas matrices, resta elemento a elemento, nos va a quedar 1 menos lambda, menos, 2 menos 0, 1 menos 0, y menos 1 menos lambda. Entonces lo que tenemos que saber es cuándo el determinante de esta matriz da 0. O sea, vamos a escribir el determinante de A menos lambda I va a ser igual. ¿Cómo se calcula un determinante de una matriz de 2 por 2? Sería 1 menos lambda por menos 1 menos x lambda. O sea, Se multiplican las diagonales y se... sí. La diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces va a quedar 1 menos lambda por menos 1 menos lambda menos la multiplicación de la otra diagonal. ¿Por qué? Ahí quedan 10 minutos, pero... O sea, 2.
Y acá tenemos que saber cuándo esto es igual a 0. Entonces, ¿para qué lambda esta ecuación da 0? Esto es menos 1 menos lambda cuadrado, ¿sí? Menos 2, igual a 0. O sea, menos 1 menos 2. Este lo vamos a poner adentro. Ahí. Va a quedar menos 3 igual a menos lambda cuadrado. Entonces lambda tiene que ser más menos la raíz de 3. Cualquiera de esos dos valores haría que se determine la matriz. Y ahí termina. ¿Alguna pregunta en esto? ¿Se entendió? Con este me perdí mucho. ¿En qué parte? En el principio, en verdad. Como que no lo entendí desde el principio, como que ya el enunciado no lo entendí. Perdón. No, tranqui, sí. Esa es la idea de la identidad. Ya, entonces empecemos de nuevo para hacerlo un poco más ordenado. Me estoy acostumbrando a las clases online, así que es como un poco difícil. Es la primera clase que hago, así que tengamos un poco de paciencia. Ya. Entonces decíamos que una matriz no es invertible cuando su determinante es 0. Porque la inversa de una matriz, si acá tenemos por ejemplo A, B, C, D, la inversa va a ser 1 sobre el determinante de la matriz. Y el determinante es AD. Voy a escribir determinante mejor. Determinante de la matriz por menos A, C, B, menos D. ¿Ya? Esta parte es casi por fórmula. Y el determinante de la matriz se hace 0. Si el determinante de la matriz se hace 0, entonces no existe la inversa, porque se indetermina este término de acá. ¿Bien? ¿Me entiendes hasta ahí? Sí, Entonces lo que nosotros queremos saber es cuándo el determinante de esta matriz es 0, que implicaría que no es invertible. Entonces primero buscamos la matriz con la que estamos trabajando. Y si el determinante de la matriz es 0, haría que esta matriz no sea invertible. Entonces la matriz es 1, 2, 1 menos 1, menos lambda por la identidad. 1, 0, 0, 1. Y esto va a quedar 1 menos lambda, 2 menos 0, 1 menos 0, y menos 1 menos lambda. ¿Hasta ahí está bien? sí. Entonces, el determinante de A menos lambda I, que es esta matriz que tenemos acá, es la multiplicación de la diagonal menos la multiplicación de la antidiagonal. Se va a quedar 1 menos lambda por menos 1 menos lambda, la multiplicación de la diagonal, menos la multiplicación de la antidiagonal, o sea, 2 por 1. Si resolvemos esto, vamos a llegar a acá, menos 1 menos lambda cuadrado de este término, este término acá, menos 2. Y esto es menos 1 menos 2 menos 3 menos lambda cuadrado. Entonces, cuando este término de acá es 0,
y despejamos la ecuación, sería menos lambda cuadrado igual a 3. ¿Hice algo mal? Sí, este era más. Ahí sí. Entonces lambda va a ser igual a más menos la raíz de 3. ¿Se entendió ahora? Sí, perfecto. Entonces ahora, como que el fin de esto era ver qué lambda, o sea, en qué lambdas como que se me indeterminaba la matriz. Claro. Ya, Eso es lo que nos perfecto. pregunta. Determinar los valores para los valores de lambda para los cuales la matriz no es invertible. Y los valores de lambda para los que la matriz no es invertible es cuando se indetermina. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, los que llegamos ahorita porque no tenemos clases, ¿vas a Sí. colocar un link adicional Voy a o vas a continuar montar? ahora mismo. ¿Pero por cuál link? Un link adicional. Te entendí, un día adicional. Sí, voy a cambiar el link. De hecho, estamos casi en el límite, así que en cualquier momento se va a cortar. Ya. Gracias. Bien. De este último ejercicio, ¿tienen alguna pregunta o de cualquiera? Antes de que se nos corte la línea. ¿No? Sí, yo tengo una duda. ¿Ya? Déjame buscarla. Al final lo de si eran simétricas, esa no me ¿Ya? quedó muy clara. Esa no me quedó muy clara. ¿Para algo en particular? ¿O la pregunta La en B general? de ese ejercicio. Esta. Sí, la B no me quedó clara. Esa es lo de la propiedad y cómo se emplea. Eso no me quedó muy claro. Allá, que le escribí un poco desordenado. El que sea simétrica significa que la traspuesta de la matriz es igual a la matriz. Ujú. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces lo que nos están preguntando es si hay una matriz que sea simétrica, o sea, asumimos que esta parte se cumple, porque nos están Ya. diciendo que A es simétrica. Entonces Ajá. lo que queremos saber es si A a la menos 1 también es simétrica. Si ya sabemos que A es simétrica, Ya. que es esto que escribimos acá. Y además sabemos, esto es lo que no me gusta de esta acá, está todo eso por acá. Además sabemos por propiedad que esto de acá, A a la menos 1, traspuesto, se puede escribir como A traspuesto a la menos 1. ¿Cierto? Sí. Y A traspuesto, como ya lo habíamos definido al principio, es igual a A. Entonces reemplazamos el A traspuesto por A y nos queda solo A a la menos 1, que era la segunda parte de acá. Entonces ahí queda demostrado. Para Ah, demostrar algo tenemos que partir de un lado y llegar al otro. Entonces partimos de este lado y solo con una propiedad que ya está definida, llegamos ya. al otro lado. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ahí me quedó claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alexandro, que recién entró. Vamos a cambiarnos de link porque este está a punto de morir.